Hoy en nuestra entrevista contamos con Antonio Petit, médico, quien ha estado ya en otras ocasiones en nuestro programa compartiendo con nosotros cómo su curiosidad le llevó a investigar y también a estudiar sobre la Sábana Santa. Hoy volvemos a recuperar esta temática desde Jerusalén a Turín y Oviedo con los lienzos de la Pasión, pero antes y como siempre le damos la bienvenida a nuestro programa, doctor. Muchas gracias. Usted, doctor, es socio del Centro Español de Sinología. Imagino que su gran curiosidad por investigar le lleva hasta aquí y también para formar parte de él con planteamientos personales sobre la imagen presente en la síndone. Evidentemente. Es una historia algo compleja. El hecho de solicitar libros al CES hizo que empezara a contactar por teléfono con algunos de los directivos del CES. Y con el tiempo, pues bueno, me pusieron en contacto con Juan Manuel Miñarro y fue Juan Manuel Miñarro quien me dio el empujoncito para que entrase como socio me hiciera socio del CES. Existe, imagino, un equipo de investigación del CES. ¿En qué se basan? ¿En qué consiste? ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, la función del Centro Español de Sindonología es difundir todo lo relativo al conocimiento de la Sábana Santa, pero dentro de él se formó un equipo de investigación del CES, el EDICES. Está formado pues por catedráticos de medicina forense, ingenieros, físicos, químicos. Son personas con una formación y una pericia en su campo, cada uno de ellos, que cuando se empieza a pormenorizar cada uno de los aspectos que presenta la síndone o bien el sudario de Oviedo, pues permiten que el estudio y las conclusiones que se vayan obteniendo sean pues lo más científicas, lo más, como digamos, contundentes posible. El CES, apoyado por el EDICES, uno de los planteamientos que tiene es el desarrollo de tesis doctorales sobre temas relacionados con la síndone o con el sudario de Oviedo, de forma que esos trabajos no sean ocurrencias, algo que a mí se me ha ocurrido, yo pienso que, sino trabajos académicos que tengan la entidad de una tesis doctoral, que de hecho ya se han leído algunas en este sentido. Bueno, Antonio, ¿cuál ha sido su trabajo y colaboración en este equipo? Yo fundamentalmente lo que he hecho ha sido colaborar con Juan Manuel Miñarro, bien en el asesoramiento desde el punto de vista médico de las heridas, de la apariencia de la sangre, con determinados detalles que resultaría complejo exponer aquí en varias de las tallas que ha ido desarrollando, acometiendo y elaborando en todos estos últimos años. Últimamente hay un detallito más que podremos ver en la última talla que ha hecho para el Museo de la Pasión de Cabra. Creo que resultará sorprendente. Bueno, usted acaba de preparar una conferencia sobre los lienzos de la Pasión, tema casi interminable, doctor. ¿Por dónde empezamos? Es que los temas que van desilvanándose o que van surgiendo a través de la observación de la Sábana Santa, del sudario de Oviedo y de la comparación entre ambos, eso cada vez va desarrollando más información y más campos de estudio. Lo más interesante es el exhaustivo trabajo que ha hecho el profesor Miñarro comparando uno y otro. En el sudario de Oviedo solamente vemos manchas, en la síndone de Turín, como todos sabemos, se contempla la imagen de un hombre, la cara anterior y la posterior. El profesor Miñarro, a partir de los estudios que ya había sobre ella, ha ido casando, ha ido estableciendo una concatenación entre todas y cada una de las manchas. En un principio se sabía que en el sudario de Oviedo había una serie de puntos sangrantes que coincidían con la nuca que aparece en la Sábana Santa, en la síndone. Lo que él ha ido haciendo, encajando la posición del lienzo, el sudario de Oviedo con la Sábana Santa, más una vez que se ha podido interpretar qué son las manchas que aparecen en el sudario de Oviedo, pues ha ido ampliando ese número de coincidencias, de forma que se puede afirmar con bastante seguridad que ambos lienzos, ambos paños, estuvieron sobre la misma persona.
uno sobre su rostro, el otro envolviendo su cuerpo. Don Antonio, no deja de ser un tema polémico, controvertido, esa datación mediante el carbono 14. ¿Qué sucedió? Actualmente hemos podido dar un paso adelante. La datación por carbono 14, la primera vez que se planteó, el método era más rudimentario y casi se necesitaba medio metro de sábana para poder hacerlo. Conforme se fue desarrollando el método, la cantidad fue más pequeña y determinados laboratorios solicitaron una muestra para poder hacer la datación. Finalmente, esto fue hacia el año 69, creo recordar, más tarde en el 87, finalmente se concedió permiso para obtener las muestras y se hizo. Con las debidas precauciones en cuanto a protocolo de trazabilidad de las muestras, se obtuvieron un trocito después de descartar una parte del borde del lienzo, se tomaron las muestras, se partió en dos, un trozo se conservó, el otro se dividió en 4 partes y se entregaron a un laboratorio de Inglaterra, un laboratorio suizo de Zúrich y a un laboratorio de Estados Unidos. Sobre esto quiero decir que las muestras, cuando se cortan, un extremo se le da al laboratorio de Estados Unidos y el otro extremo también, y los dos intermedios a Inglaterra y a Suiza. Se hacen las correspondientes dataciones y aparece una disparidad de resultados tremenda. Cuando se hace un análisis de este tipo se requiere exactitud y precisión. Independientemente, cada uno de ellos procesó correctamente la muestra y obtuvo el resultado que esa muestra podía dar. Pero cuando esa precisión la comparamos entre unos y otros laboratorios, no hay exactitud. Lo lógico es que nos hubiera dado de un laboratorio a otro una diferencia de más o menos 5 años, y la diferencia que se obtuvo fuera, en números redondos, casi 200 años. Eso es excesivo. Hay algo que no procedía en este estudio. Se publicó además a bombo y platillo como que la sábana santa, la síndone, era falsa, que era una falsificación medieval, y bueno, empezaron a considerarse distintas alternativas respecto al por qué se había obtenido un resultado tan disparejo. Y bueno, últimamente, si obviamos las distintas teorías que se han enunciado, últimamente hemos conseguido averiguar, gracias a una aficionada norteamericana, Susan Benford y Joe Merino, fueron los que se pusieron a observar las fotografías en ultravioleta de la síndone de Turín y observaron que en la esquina donde se había tomado la muestra para hacer la datación con el carbono 14 había una variación de color. Entonces dedujeron que el tejido que se encontraba en esa zona no era el tejido original. Se habló con el experto en tejidos que hizo el conocido como estudio de la NASA, que no fue un estudio de la NASA, fue un grupo específico creado para estudiar a la síndone y que se autodenominaron STUR, o sea, Grupo de Estudio de la Síndone de Turín, traducido al castellano. Y bueno, este experto en tejidos dijo que no, que ya se había estudiado, se había hecho la datación y no había nada más que estudiar. Otro de los miembros que participaron en el estudio del STUR, el fotógrafo, pues insistió en que por favor observara el trozo que quedaba. Finalmente lo convencieron, estudió este trocito que se había guardado de la muestra tomada en 1987, 1988, y comprobó que había hilos más gruesos e hilos más finos en una parte de la muestra. Resumiendo, la muestra que se obtuvo tenía un surcido de algodón teñido y las muestras que se enviaron para su estudio contenían algodón y lino original. En consecuencia, como además la proporción en cada uno de los trozos no era la misma, eso explica que cada laboratorio tuviera una fecha distinta. Lo que cabe criticar a los resultados que dieron los 3 laboratorios es que el laboratorio de Arizona en Estados Unidos, al tener 2 muestras cada una de un extremo,
Entonces, si yo analizo dos muestras que se supone que proceden del mismo sitio y me da casi 200 años de diferencia, hay algo que no he hecho bien. Yo puedo haber procesado y haber hecho bien el estudio. Entonces, esta muestra de este extremo la he procesado con exactitud y esta también, pero no hay precisión porque no me coinciden. Entonces, esa diferencia de resultados se obvió y han tenido que pasar todos estos años para llegar a la conclusión de que el estudio no podía salir bien porque la muestra no era la adecuada. Doctor, ¿podríamos decir que todo esto resuelve esta conclusión del misterio? Cada vez que avanzamos un poquito, lo que encontramos son más preguntas. Lo que pasa es que esas preguntas van dando lugar a nuevos planteamientos y efectivamente sí que todo parece converger sobre lo mismo. Como he dicho antes, esos dos lienzos, por extraño que parezca, estuvieron colocados sobre la misma persona. Uno, el de Oviedo, sobre el rostro y el otro cubriendo el cuerpo. Que al cabo de tantísimo tiempo se pueda comprobar que las manchas coinciden, que la sangre es del mismo grupo sanguíneo, es muy difícil que eso sea una falsificación, verde y con asa. Dicen en Estados Unidos, en Texas, corre como un caballo, huele como un caballo, suda como un caballo, relincha como un caballo, posiblemente sea un caballo. Usted, don Antonio, como hombre de fe, ¿cómo acabamos esta entrevista? Bueno, hay algo que debemos tener claro. Si estamos hablando de lo que supone o induce a pensar la síndrome de Turín, la síndrome, el sudario no tanto, lo que es la resurrección es materia de fe. Los dos lienzos no lo son. Lo que son es un auténtico desafío a la inteligencia para intentar interpretar qué es eso, por qué está ahí y cómo se formó. En este sentido hay que distinguir muy bien esos dos campos. Pero si hablamos de resurrección, eso es materia de fe, eso es fe, materia de fe. Lo otro, como digo, es un desafío a la inteligencia.